amigos? Nos da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en este su programa Misericordia Senda de Paz. El día de hoy es una edición especial. Se encuentra entre nosotros nuestro nuevo párroco y bienvenido, el señor cura Emiliano Valadez Fernández. Con él estaremos charlando a lo largo de este programa y sin duda será muy interesante. ¿Cuántos no queremos conocer algo acerca de este nuevo párroco? Y queremos que usted en casa también comparta esta alegría de estar junto con él. Bienvenido, señor cura. Gracias a todos ustedes por abrir su corazón. Me he sentido muy a gusto en Tepatitlán. Realmente son todos muy amables. Verdaderamente yo experimento lo que dice su escudo de armas. El tesoro en esta ya grande ciudad son ustedes, la gente, las personas. Gracias por este recibimiento, gracias por su acogida calurosa, qué amables han sido. Pues de nuevo nos da mucho gusto y nos gustaría comentar, sobre todo para todos aquellos que se encuentran en casa y que siempre están al pendiente de nuestro programa. Prioritariamente tenemos una especial atención a los enfermos y a quienes cuidan de ellos, aunque sabemos también que en reunión de familia se comparte este programa. Pues quizá algunos de ellos no pudieron estar presentes en la misa de bienvenida, en la toma de posesión de esta parroquia, y a lo mejor no se dieron cuenta de muchos detalles que hoy queremos compartirlos. ¿Qué nos podría decir acerca de su infancia, dónde nació? Bueno, yo les saludo igualmente de todo corazón a ustedes, personas enfermas, como lo estás mencionando, a las personas ancianitas que no pudieron estar presentes en la celebración. Yo sé que ustedes son un tesoro en nuestra comunidad. El Papa Francisco nos ha recordado varias veces que las personas de la tercera edad tenemos que valorarlos mucho por su experiencia, su sabiduría, el gran aprecio a las tradiciones y a la cultura del lugar donde se vive. De nuevo, mi abrazo de pastor, como me ha encomendado el señor obispo, y quiero estar siempre cercano a ustedes. Haré lo posible por saludarles, acudir a su casa, quienes están en este territorio de la parroquia. Pues qué bien que ahora nos gustaría conocer un poco más de su vida. Sabemos que nació en una comunidad rural, sabemos que compartió muchas cosas comunes de nuestra gente y de nuestra tierra. ¿Qué nos podría decir? Yo iba a decir en la celebración, como un día San Pablo, agobiado por las preocupaciones de su vida apostólica, narra en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, de que finalmente Jesús resucitado apareció en su vida. Y él se refiere, claro, a aquel momento en que iba de camino a Damasco. Y él dice, finalmente se me apareció a mí que soy como un aborto, apóstol fuera de tiempo. Así llegó y ahora, como ustedes están observando, no joven como sus pastores párrocos anteriores. El señor cura Reynoso tenía un poco más de 40 años cuando llegó a esta importante ciudad. Otro originario de Jesús María, Nepomuceno Gaetán, también llegó un poco después de 40 años, estaban jóvenes. El señor cura Salvador Zúñiga, que Dios todavía nos lo conserva y tenemos la fortuna de tenerlo entre nosotros, un hombre realmente lleno de valores. Él llegó de 42 años. Me parece que el señor cura José Guadalupe Muñoz Porras tenía 48, 49 años. Monseñor Cristóbal, de 58. Yo ya tengo 63, como me están observando perfectamente, y entonces llego, ya no son las mismas fuerzas de juventud, pero mi corazón es joven y dispuesto al servicio. Si algo tienen que tener paciencia
y ya en mi chochez, pues ustedes son muy comprensivos. Yo nací un 12 de febrero y vean la coincidencia, si Dios lo permite estaremos presentes en la ordenación episcopal de Monseñor Cristóbal precisamente el día 12 de febrero. Y yo nací 12 de febrero de 1951, como tú has mencionado, en un rancho. Y cada que hay oportunidad, yo menciono con orgullo que si yo tengo algo de valores, arranca desde mi familia, que mi mamá es un monumento a la fortaleza, a salir adelante, al quedar ella viuda de 36 años, con toda la carga y la responsabilidad de todos los hijos menores. Allí aprendí mucho sobre la privacidad de la vida, el vivir sin comodidades, con renuncias, muchas limitaciones, y eso le va fortaleciendo a uno en el corazón y en su vida, porque en la vida sacerdotal un aspecto de nosotros es ser fuertes ante la adversidad y las situaciones de la vida y tener un corazón sensible, un corazón blando ante las necesidades de tantas personas, a las carencias de las personas. Ahí, en esta comunidad campesina, el Capulín de Chávez, municipio de Jesús María, allí asistí yo a la escuela rural, como era costumbre entonces, un solo maestro para todos. Llegamos a una etapa a la altura de segundo y tercero, que ya el maestro decía, pues ya, ¿qué les puedo enseñar? Y gracias al empeño de mi papá, pudimos asistir un grupito de 5 muchachillos, adolescentes, a una casa particular donde teníamos un maestro. Y ese maestro solo nos enseñaba matemáticas y la lectura y el español. Y eso nos daba mañana y tarde, lo cual aprendimos una maravilla cuando yo andaba en los 8 o 9 años. Después en Jesús María ya estuve en tercero, cuarto y quinto. Y al morir mi papá el 21 de julio de 1964, como él tenía mucho interés en el estudio y la formación, Dios hizo posible de que se tomara la decisión, y si él falleció el 21 de julio, yo el 15 de agosto en Arandas tomé el autobús, llegué al crucero de la Capilla, allí esperé otro autobús que se dirigiera a Lagos de Moreno, porque en aquel tiempo sabíamos que había un internado en Temaca y un internado en Lagos de Moreno. Yo no sabía con claridad de que ese internado era seminario y que era para ser sacerdote. No es que yo fuera muy allegado a cosas de la iglesia. En el rancho, por acompañar a mi abuelita, más o menos era asiduo a los viernes primeros. Teníamos que caminar kilómetros para acudir a los viernes primeros, pero misa de domingo no era la costumbre en el rancho. Y llego allí al seminario el 30 de agosto, cuando ya el sacerdote el día 15, el padre Benjamín Robles, dijo, vente para el día 30 de agosto. ¿Y qué edad tenía en este entonces? 13 años. 13 años. Ya una Yo era la primera vez que en Arandas tomé un autobús, no conocía la carretera pavimentada a Tepatitlán. Sí la había visto porque en mis vueltas que daba del rancho Arandas, yo tenía curiosidad y llegaba a la orilla de Arandas, a la altura donde está
el templo de San José o la unidad deportiva, y allí veía yo la carretera. Y solo tomé el autobús, llegué al crucero donde está hoy el restaurante El Chuy. Allí esperé aquellos autobuses especiales de la Alteña y llegué a Lagos ese día 15. El sacerdote me vio con guarache y sombrero y me dijo: sí, te vienes el día 30 de agosto, pero te quitas esos guaraches y ese sombrero. Casi no lo menciono esto, pero cuando yo proclamo el Evangelio como el de ayer, en que aquellos jóvenes pescadores del lago de Galilea les dije: dejen la barca y dejen las redes, yo lo viví porque me costó trabajo dejar mis guaraches y dejar el sombrero y caminar libremente en el campo. En medio de toda esta historia, ¿cómo podríamos nosotros saber qué sucedió en ese lapso entre decidir de ir o no ir, quedarse o no quedarse, a dónde voy, qué espero, qué expectativa? ¿Fue realmente alguna inquietud que no podríamos explicarnos o quizá fue pues caminar para adelante, como decimos? Cuando le pueden preguntar a uno que diga su vocación y cómo nació el deseo de ser sacerdote, yo siempre digo, fue de manera indirecta, porque las pláticas que yo tenía con mi papá, él que iba y venía a Estados Unidos y que siempre deseaba que tuviéramos la escuela, como entonces se decía, era estudiar. Y entonces, al fallecer él, seguramente yo sentí dentro de mí ese gran deseo, dice: voy a cumplirle a lo que él deseaba tanto, y yo me voy a estudiar, aunque mi mamá a un mes y días quedaba viuda y con toda la carga. Una vez estando ahí en el seminario, la misa todos los días, el rosario todos los días, aprender a hacerle de acólito con aquellas respuestas que tenía uno que aprender en misas en latín. Y entonces fui entendiendo, bueno, de qué se trata aquí. Y claro, no hubo nunca dudas. Porque a mí me llama la atención un detalle. A esa edad es muy fácil que seamos rebeldes y que nos neguemos a lo que los padres quieren hacer, y sobre todo con nosotros. Entonces, yo creo que debió haber habido un valor muy grande hacia los padres para poder valorar eso que ellos inculcaron desde que éramos pequeños. Porque de otra manera yo me pregunto, pues a lo mejor está más fácil correr a una aventura no sé a dónde, a una ciudad. Se daba mucho, no sé, irse de aventura a otro lado, ¿no? No estaba mi padre al pendiente de mí y yo a lo mejor tengo ganas de conocer el mundo. Sí. Pero pues no fue así, afortunadamente. Yo quiero entender que mi papá era exigente, una persona seca, no cariñoso en sus expresiones, y claro que se preocupaba de nosotros, por eso ponía mucho empeño en sus vueltas a Estados Unidos, y él siempre se preocupaba por no durar allá todo el año como algunos hacen, sino era 6 meses y luego venir con nosotros. Gracias a ese empeño y cómo nos animaba al estudio y la superación, pues nació en mí el deseo de estudiar, de tal manera que estando en Jesús María, recuerdo muy bien que llegué a la escuela, que era una escuela federal, y la directora, la maestra María Dolores Ramírez, me dice: pues usted viene del rancho, seguramente trae muchas deficiencias, lo vamos a poner en segundo. No, pues yo con un maestro particular que me había enseñado tantas matemáticas y tanto
tanto español todo el año, pues claro que luego apareció la preparación en esos dos campos. Y me dijo, no, pásese a tercero. Y esa maestra me motivó mucho porque hoy dicen que la autoestima, yo nunca me sentí mal porque iba del rancho, porque en el grupo y ella me presumía y reconocía que yo estaba allí con los primeros lugares siempre. Al llegar allá a sexto año al seminario, donde era un año de nivelación, porque allí llegamos de diversas partes y diversa edad, pues yo seguí sobresaliendo en el estudio, entonces es algo que a mí me entusiasmaba. Yo digo, estaba sembrado el interés, el deseo, algo bueno debió haber tenido que haya quedado como un deseo de superación en todos los campos. Y esto me llama la atención, sobre todo porque en la misa de bienvenida hizo un énfasis que me parece muy importante hoy en nuestros días. La importancia que tiene la familia en la formación de cada uno de nosotros. Podrán pasar generaciones y la familia que ha formado a sus hijos serán hijos que podrán librar los obstáculos de la vida. Entonces, a mí me gustó el detalle de que hoy en día las familias no le dan esta importancia y pues el hecho de haberlo mencionado y hacerlo público es una enseñanza para cada uno de nosotros. Ojalá y podamos recuperar algunas de estas tomas que se hicieron para poder, diríamos, revalorar todo lo que nosotros a veces lo dejamos de lado. Una vez estando ya en el seminario, ¿cuánto tiempo duró esta estancia? Bueno, era el año 1964, al año 65 fue el primer año y se terminó sexto año. Después nos pasaron a San Juan de los Lagos, el grupo que perseveramos. Nos unimos con otros en San Juan de los Lagos, allí fue la secundaria. Y de nuevo, yo feliz y contento porque no es que yo batallara en cuestión del estudio, sino me gustaba. Con esto yo no quiero decir que soy una lumbrera y todo, sino estoy mencionando a lo que tú me preguntas, si yo me sentía seguro, si tenía grandes dudas, si estaba batallando ante la situación, si me sentía yo desubicado. No, ese ambiente a mí me mantenía decidido y en la decisión que había tomado seguro, caminar adelante sin graves problemas, y así pasó la secundaria. ¿Nunca hubo el deseo de regresar? De decir, ¿qué estoy haciendo ya acá fuera de mi casa? Tan feliz y contento que vivía allá en el rancho, con mis hermanos, mi mamá, mi papá, etcétera. ¿Nunca hubo ese deseo? No, sino cuando iba a vacaciones yo procuraba estar a gusto con la familia. Siempre fue así, sin grandes deseos o dudas de abandonar el seminario. Tampoco nunca me costó trabajo el ambiente de disciplina. En aquel tiempo, vaya que había disciplina y la exigencia del padre que se encargó 2 primeros años de secundaria, José Guadalupe Hernández, que falleció hace poco. Era muy exigente, pero todo eso ahora lo vemos, todas esas exigencias van a uno fortaleciendo y templando. Después de estos 3 años de la secundaria, ¿siguió la preparatoria o cómo llamaban en aquel entonces? Después de la secundaria llegaba uno al Seminario Menor de Guadalajara a estudiar las materias que hoy se conocen como preparatoria, y no solamente las materias propias de preparatoria, sino que completadas con estudio de latín y de griego y literatura intensivo. Sí, en el sexto año, por ejemplo, ya teníamos 2 maestros en el caso de latín.
era propiamente, hablando en el seminario, estudio de humanidades. Y no se insistía tanto en otras materias. Ahí se pasó 3 años rápido, con nuevos compañeros. Ahí fue donde ya nos agregamos y empezamos a tratarnos. El año 1968 con el señor obispo Chema y todos sus compañeros. Ahí inició el vernos realmente como hermanos y seguir siendo compañeros y vernos como de la propia familia. A lo mejor no todo el mundo recuerda que esta diócesis nació en 1972, ¿es así? 72. Por lo tanto, era necesario ir a Guadalajara a prepararse en el seminario. Sí. Esa es la razón de que él haya tenido que ir a Guadalajara. Después de que terminó este estudio de la preparatoria, ¿qué siguió? Viene un año que se acostumbra en el seminario de Guadalajara a acudir a Tapalpa. Es un año de preparación a la filosofía. En aquel tiempo es solamente medio año, y medio año ya eran de materias propias de filosofía, pero Tapalpa era paraíso para nosotros jóvenes. Realmente una experiencia de muchos valores y formativa. Allí ya en esa etapa varios compañeros aparecía claramente los talentos y facultades, quién se dedicaba a la música, quién se dedicaba al teatro, quienes nos dedicábamos al deporte, y empezaba a destacar cada quien en diferentes campos, lo cual daba una gran riqueza al grupo, y es el complementarse, y es el entender de que no todos podemos ser iguales, unos tenemos capacidades para alguna cosa, otros para otra. Como estaba diciendo, decidimos 6 compañeros que terminamos filosofía, ir a vivir esa experiencia que fue maravillosa y muy útil en nuestra formación humana e espiritual, viviendo los 6 juntos, compartiendo vida comunitaria. Cada quien buscó un trabajo. Uno se iba al inicio al campo a recoger uvas, otros 2 se fueron a trabajar en una planta de cemento. Yo me fui a una papelería, me decían que yo era pues el elegante, el que tenía que ir bien vestido. Una papelería grande, era la papelería más grande de la ciudad de Torreón. El señor obispo Chema y otro compañero que luego no se ordenó, entraron a una fábrica de pantalones. Nos pagaban el fin de semana, teníamos nuestro ecónomo, el dinero iba para el ecónomo, le pedíamos lo necesario para gastos de autobús. Fue un año maravilloso de mucha enseñanza, y cuando yo he comentado esto con los seminaristas, yo siempre menciono, tal vez no es una experiencia para todos, no se puede decir que para todos, porque es una experiencia fuerte, es una experiencia en que aprende uno mucho, y de nuevo está la seguridad y la fortaleza que le da uno el Señor de seguir adelante. De esos 6 nos ordenamos 3. 3 llegaron al final. 3. Nosotros también llegamos al final de este programa. Y usted, así como nosotros, estará esperando la segunda parte, que sin duda estaremos atentos. Muchas gracias, señor cura, y hasta la próxima semana.